Ahora vamos a ver cómo quedaría con un perfil aerodinámico de esta manera. En el video anterior vimos la distribución de la presión estática para un perfil totalmente simétrico y llegamos a la conclusión que en un perfil totalmente simétrico, es decir, la misma curvatura, la misma distancia, tanto por la parte superior como por la parte inferior, pues las presiones se van a equilibrar y no vamos a tener fuerza de sustentación. La única manera de lograr una fuerza de sustentación con un perfil simétrico es que tuviéramos un ángulo de inclinación hacia arriba. Y eso va a quedar claro más adelante. Pero si tenemos un ángulo de inclinación cero, lo que se conoce como un ángulo de ataque cero, aquellos que estudian aeronáutica, aeroespacial, eh, van a entender este término de mejor manera, el ángulo de ataque cero. Con este perfil simétrico no vamos a tener esa fuerza de sustentación. Ahora vamos a ver qué pasa con un perfil aerodinámico de esta manera, donde se fabrica de tal manera que por la parte superior tenemos una mayor curvatura, una mayor distancia. En la parte inferior, básicamente, no tenemos curvatura alguna. ¿Cómo quedaría entonces aquí los cambios de la presión estática? Para la parte superior va a ser exactamente igual como lo vimos en el video anterior. Aquí lo único que ustedes intenten trazar es ese cambio, esa variación de la presión estática, pero ahora para la parte inferior. ¿Cómo quedaría? Yo aquí voy a continuar a la solución. Quedaría de esta manera. Lo que viene siendo los puntos A y B viene siendo representado por esta línea que vimos en el video anterior. Entonces no cambia. Primero, en el punto de estancamiento alcanzamos la presión total. Luego en B tenemos una caída en la presión estática y se empieza a recuperar en A hasta llegar a C. Ahora, aquí quiero detenerme para recordar algo importante. Ya sabemos que por el principio de Bernoulli, ¿qué sucede si se reduce la presión? Como aquí, cuando cae la presión hasta B. ¿Qué sucede con la velocidad? La velocidad aumenta. Por esta razón, a esta sección, a esta primera sección de la curvatura, vamos a tener un gradiente de presión favorable. O en otras palabras, el fluido se va a acelerar, a aumentar su velocidad. Pero ahora, una vez que tenemos esta curvatura, ¿qué sucede? Lo contrario, la presión aumenta y la velocidad disminuye. En este caso vamos a tener un gradiente de presión adverso y la velocidad va a comenzar a reducirse. Entonces vean cómo estos conceptos que vimos en las primeras lecciones los volvemos a traer aquí, pero ahora para un flujo externo. Ahora, regresando a la partícula que se mueve por la parte inferior, pues básicamente no tenemos alguna curvatura. Podemos decir que este radio de la curvatura es infinito, es muy grande, y eso significa que este diferencial de presión debe de ser muy pequeño. Así se explica como esta línea de la parte inferior está muy pegada a la presión atmosférica, porque no tenemos ese gran diferencial de presiones. Ahora sí que podemos concluir con esta geometría. Lo que podemos concluir, de acuerdo a estas dos líneas, ¿dónde tenemos una mayor presión? Pues claramente tenemos una mayor presión por la línea que representa la superficie inferior, lo que viene siendo D a C, todo esto. Tenemos una mayor presión, mientras que en la parte superior está representado por toda esta línea, claramente una menor presión. Entonces aquí mayor presión y en la parte superior menor presión. ¿Hacia dónde vamos a tener la fuerza resultante? Pues hacia arriba. Y ahí está la fuerza de sustentación. De manera más técnica, así podemos definir la fuerza de sustentación.
La fuerza de sustentación es la integral de la presión estática alrededor del perfil aerodinámico. Toda esta área nos va a definir esa fuerza de sustentación. Quiero que vean que si es un perfil totalmente simétrico, pues estas dos líneas coinciden y no vamos a tener entonces el área entre estas dos curvas. En ese caso, el área es cero y por lo tanto la fuerza de sustentación sería cero. Pero aquí, como tenemos curvaturas diferentes o se está diseñando la parte superior con una mayor curvatura, una mayor distancia, resulta de esta manera el gráfico. Bien, entonces ya se va entendiendo la razón por la cual los perfiles aerodinámicos se diseñan con una curvatura mayor en la parte superior. Únicamente es para generar esos gradientes de presión, ese diferencial de presión. Aquí lo podemos ver matemáticamente ya. Para calcular la fuerza de sustentación, matemáticamente se vuelve muy complicado, muy complejo. Es un proceso muy laborioso. ¿Qué nos dice esto de que tenemos que resolver esta integral cerrada y debemos de ver cómo cambia esa presión estática conforme nos movemos en X, es decir, en esta dirección? Entonces, se resuelve la integral y así vamos a poder calcular la fuerza de sustentación. Y además de que la fuerza de sustentación se define como esa fuerza perpendicular al, al flujo. Entonces, si aquí tenemos el flujo en esta dirección, el vector de la fuerza de sustentación es a 90 grados, perpendicular a esta dirección. Ahora quiero detenerme aquí a la solución. Esto es un problema desde el punto de vista matemático y por supuesto para fines prácticos. ¿Qué es lo que se hace? Para fines prácticos, en vez de calcular como tal la fuerza de sustentación, porque tendríamos que conocer la distribución de la presión estática a detalle, lo que se hace es lo siguiente. Lo que se hace es cuantificar la fuerza de sustentación experimentalmente. Y esto se hace por medio de coeficientes aerodinámicos. Entonces, la ecuación anterior que acabamos de ver la podemos reemplazar de esta manera. La fuerza de sustentación es igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, densidad del fluido, velocidad del fluido, el área en contacto con el fluido que llega y este coeficiente que se llama coeficiente de sustentación, un coeficiente aerodinámico. Entonces, ¿cómo se usa esta fórmula de manera sencilla? Bueno, supongamos tenemos un perfil aerodinámico, lo que se hace, se lleva un túnel de viento y en ese túnel de viento podemos conocer de manera detallada o de manera directa con instrumentos cuánto es la fuerza de sustentación que está ejerciendo el fluido. Es muy sencillo medir eso. Y luego con esta ecuación podemos despejar para encontrar el coeficiente de sustentación. ¿A qué quiero llegar? Bueno, básicamente de que las complejidades que aquí vemos en la integral se está cambiando por este coeficiente. Nos olvidamos de esas complejidades matemáticas y este coeficiente que se determina experimentalmente lo sustituye totalmente. Y es así que para diferentes geometrías, diferentes perfiles aerodinámicos, generalmente vamos a encontrar tablas que dependiendo de la velocidad del fluido, dependiendo del número de Reynolds, esas tablas, esas gráficas nos van a decir cuánto es este coeficiente de sustentación. Y luego, si ya conocemos ese coeficiente de sustentación, conocemos los demás datos del fluido, densidad, velocidad del área, pues usando esta expresión experimental, podemos calcular la fuerza de sustentación sin necesidad de hacer este proceso analítico, esta integral. Finalmente, aquí podemos ver el efecto que tiene
el, el ángulo de ataque. ¿Qué es el ángulo de ataque? Aquí lo vemos. Tenemos el perfil aerodinámico. Si tenemos una inclinación, el ángulo de ataque se define de esta manera. El ángulo de ataque tomamos como donde inicia a donde termina el perfil aerodinámico, lo que se le llama cuerda, y medimos el ángulo respecto al fluido, al flujo. Ese es el ángulo de ataque. Entonces, en este caso, si tenemos un perfil aerodinámico que no es simétrico, es decir, que por la parte superior tiene una curvatura, y vamos a imaginar que por la parte inferior no tiene una curvatura, si lo ponemos así, sin una inclinación, vamos a tener un ángulo de ataque de cero, porque no hay inclinación. Y en un ángulo de ataque cero, observen cómo incluso sí vamos a tener un CL, un coeficiente de sustentación. Eso significa que como tenemos un coeficiente de sustentación, dependiendo del fluido, pues vamos a poder calcular una fuerza de sustentación. Ahora, ¿qué sucede si tuviéramos un perfil aerodinámico totalmente simétrico? ¿Cómo creen que esta curva cambiaría? Recuerden que en un perfil aerodinámico totalmente simétrico, que tiene las mismas curvaturas, pues no tenemos fuerza de sustentación. Eso significa que para que en esta expresión tenga sentido y la fuerza de sustentación L sea cero, lo único que aquí puede ser cero del lado de esta expresión, pues es el coeficiente. Entonces, para perfiles aerodinámicos simétricos, esta pendiente tiene que pasar por el origen. Y entonces, cuando tienes un ángulo de ataque cero, en el eje horizontal, un ángulo de ataque cero, ¿cuánto sería CL? Pues también cero. Y así te da una fuerza de sustentación de cero. Esto sucede así, por lo que ya estudiamos, en un perfil totalmente simétrico, a un ángulo de ataque cero no podemos tener fuerza de sustentación. Pero ahora, en ambos casos, conforme tú aumentas el ángulo de ataque, supongamos 2 grados, 4 grados, 5 grados, el coeficiente de sustentación comienza a aumentar, como aquí se muestra. Aumentas el ángulo de ataque, supongamos a 5 grados, va aumentando CL. Y aquí se muestran valores típicos para aeronaves comerciales, para alas de aviones comerciales. Generalmente puedes alcanzar un ángulo de ataque máximo entre los 13 a los 16 grados y eso te va a dar un coeficiente de sustentación máximo. ¿Sí? Entonces, aquí podemos hacer la analogía con el típico experimento. Si vamos en el automóvil, sacamos el brazo, la mano, la ponemos sin un ángulo de ataque, sí, vamos a sentir una fuerza, pero ¿qué depende? ¿Qué sucede si comenzamos a aumentar la inclinación o empezamos a tener un ángulo de ataque? Vamos a empezar a sentir una mayor fuerza. Es lo mismo aquí. Aumentamos esa inclinación, aumentamos el ángulo de ataque, aumenta el coeficiente de sustentación y aumenta, por lo tanto, la fuerza de sustentación. Pero en las alas vamos, o en estos perfiles, vamos a tener un límite. Y fue lo que vimos al principio de esta sección. Si seguimos aumentando, el fluido se va a separar. Aquí vemos la separación. Y una vez que se separa, vamos a alcanzar esta condición crítica. En esta condición crítica, si aumentamos un poco más el ángulo, vamos a tener pérdida total de la sustentación y el cuerpo pues va a caer como una piedra. Entonces ya no queremos estar en esta zona. Se pierde totalmente esa fuerza de sustentación. Entonces espero que con esto ya quede más claro. Vean que el principio de Bernoulli como tal eh, lo podemos introducir después, porque ahora sí entendemos, me voy a regresar, ahora sí ya entendemos la razón por la que para tener fuerza de sustentación en la parte inferior debemos de tener una mayor presión estática. Pero
¿A qué se debe que aquí tenemos una mayor presión estática? Simplemente porque la curvatura casi no existe en la parte inferior. Y es esa geometría o es esa curvatura, esa diferencia en las curvaturas lo que va a ocasionar un diferencial en presiones. Y ahora sí, si ya entendemos ese diferencial de presiones, pues sabemos que por la parte inferior, como hay una mayor presión, hay una menor velocidad, y por la parte superior, como tenemos una menor presión, entonces aquí las partículas tienen una mayor velocidad. Bien, muy bien, vamos a continuar.